Bienvenidos a otro episodio del Dinter Podcast. En esta ocasión nos acompaña Elías González. Elías, bienvenido. Cuéntele a la audiencia quién es Elías y por qué está aquí. Hola, un placer. Mi nombre es Elías González y yo soy director de marketing de Interweb. Tengo experiencia los últimos años también trabajando en RevOps, que es Revenue Operations. Básicamente es como enfocarnos en los procesos, el stack tecnológico y las personas de una empresa para hacer que tenga el mayor crecimiento con el menor número de recursos, ¿verdad? Elías, la idea es enfocar este podcast, este episodio, hablando sobre los retos que tienen las empresas en cuanto a productividad y escalabilidad y cómo la inteligencia artificial ayuda a resolverlos. Pero empecemos por ahí. ¿Cuál es un reto que tienen normalmente las compañías en productividad y cómo la inteligencia artificial influye en resolverlo? Ok, yo diría que lo primero, vamos a ver, hay muchísimas herramientas saliendo día con día para mejorar la productividad de diferentes procesos. Yo creo que el reto para las empresas realmente está en la adopción. O sea, hay muchísimas herramientas y no hay que decir como, ok, salió una inteligencia artificial que nos ayuda en tal proceso, investiguen y úsenla, sino más bien hay que tener como una perspectiva de esa inteligencia artificial nos ayuda en este proceso, cuál es la estrategia de adopción, cuál es el seguimiento y ahí hay, digamos, un tema importantísimo que es el liderazgo de los ejecutivos, ¿verdad? No solamente investiguen y ejecuten, sino es voy a ir a investigar, voy a ir a entender la inteligencia artificial, qué me puede ayudar a mí, digamos, cómo puede ayudar a mi empresa. Primero voy a aprender, después voy a hacer coaching y voy a hacer seguimiento para hacer que digamos que la inteligencia artificial repercuta en los procesos de negocio. Entonces yo diría que el principal reto ahorita es la adopción y la educación, ¿verdad? Hay demasiadas herramientas saliendo todos los días, tanto que llega a ser abrumador. O sea, hay demasiadas inteligencia artificial, hay demasiados software existentes que no son, digamos, herramientas nuevas que están aplicando inteligencia artificial y hay muchísimas herramientas por aparte saliendo todos los días de inteligencia artificial. Entonces es abrumador, por eso mi enfoque es entendamos primero cuál es el proceso de negocio, cómo una inteligencia puede ayudar en mi proceso de negocio y después hacer un plan de adopción. Aprendo, hago coaching, hago seguimiento y ejerzo liderazgo proactivo para que la inteligencia artificial termine ayudando a la productividad. Desgraciadamente se ha convertido en una tendencia, y yo digo desgraciadamente porque siempre en las tendencias hay un montón de personas aprovechándose de eso para mal, y dificultan o vuelven un poco borroso el camino para las personas que están buscando implementarlo para mejorar. Yo estaba pensando, ahorita estaba escuchando esta conversación que estábamos teniendo con Jimena sobre cómo volvemos mucho más productivo al equipo de marketing con la inteligencia artificial de HubSpot, por ejemplo. ¿Usted puede contar un poco sobre eso? Ok, HubSpot ahorita está haciendo múltiples esfuerzos, digamos, para adoptar la inteligencia artificial. Para dar contexto, HubSpot es una herramienta, un all-in-one del crecimiento empresarial que toca las partes medulares que una empresa necesita para crecer. Está toda la parte de marketing, toda la parte de ventas, toda la parte de servicio al cliente, también está un módulo de operations y están sacando más módulos, digamos, que ellos descubren que las empresas necesitan para acelerar el crecimiento. Entonces la inteligencia artificial, donde yo he visto que la está reventando más, por decirlo así, es en la parte de marketing. Ahí tenemos los asistentes. Algo importantísimo que ya se sabía, de hecho, es que la inteligencia artificial viene y empieza como un módulo de creatividad asistida. O sea, ya los humanos no tenemos que ser tan creativos por sí solos, sino podemos usar la inteligencia artificial, que literalmente nos entiende nuestro idioma, nuestra forma de comunicarnos, para asistirnos en la creatividad. Entonces, por ejemplo, un módulo de inteligencia artificial, un asistente de HubSpot podría ser, estoy escribiendo un blog, entonces yo le doy un prompt tipo, quiero hacer un blog para estos puntos de dolor, para esta etapa del embudo de marketing y para este buyer persona. Esa es la empresa que apunto y me da ya todo un borrador, digamos, de blog post. Es un asistente. Hace trabajo creativo en cierta medida porque igual ocupo ser un profesional que entienda el objetivo principal del esfuerzo, que entienda el contexto de mi empresa y que asegure que el resultado que la inteligencia artificial me está dando sea el que se necesita. Pero es creatividad asistida en el sentido de que incluso me da ideas que yo no hubiese llegado solo o me las da pero muchísimo más rápido. Son 4 segundos de generación que hubiesen sido 4 horas creativas. Entonces es creatividad asistida. HubSpot lo hace con los blog posts, con las campañas. Yo por ejemplo puedo hacer distribución en redes sociales con prompts. Ellos me generan todos los copies, digamos.
también en anuncios, todos los copies, y en Hotspot lo conecto con Canva y genero una imagen facilísimo. También está todos los asistentes en la parte de SEO. Por ejemplo, voy a hacer una landing page o una página web, una pillar page, algo que ocupo que se posicione. Entonces Hotspot me da ideas de H1, H2, ya estructura SEO que tiene que tener una página HTML para que se posicione fácil, ¿verdad? Entonces esos son los asistentes. Y de nuevo, los asistentes son creatividad asistida. Ahí, antes hablábamos también de que con un blog, yo puedo sacar de ahí otros contenidos como un podcast y todo con inteligencia artificial y de forma como automática, ¿no? Cierto, no lo mencioné. Hotspot también tienen justamente esa parte, que es agarrar un blog y con inteligencia artificial pasar de texto a voz, exportar a Spotify y publicar en Spotify. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, cierto. No, pero también es importante el lado humano. Yo creo que es excesivamente importante. De nuevo, la inteligencia artificial está genial, pero tiene que haber una persona con mucho conocimiento a la par, validándola y dándole el uso, entendiendo los objetivos de negocio, entendiendo el contexto de la empresa. Para mí todavía es lo más importante. O sea. Pero entonces, aquí hay algo que yo quisiera que plasmemos bien. Hay gente que está escuchando esto y dice, suave. ¿Cómo que HubSpot me hace el blog, me ayuda en el posicionamiento orgánico, me ayuda en los copies, me hace el podcast? Pero entonces, ¿cómo tiene que cambiar mi equipo de marketing, la estructura de mi equipo de marketing? Ok, si nos vamos al pasado, son equipos de marketing grandes que tienen muchísimo tiempo en, digamos, ejecución o en horas creativas, ideando. Yo creo que definitivamente el tiempo se reduce, entonces también ocupamos equipos de marketing más enfocados. Yo hay algo que agradezco de haber iniciado en dirección de marketing de Interweb, que es que yo puedo ver la estrategia empresarial. O sea, yo sé cómo puedo desde mi departamento influir y caminar en la dirección que Interweb necesita. Entonces yo creo que eso es esencial, porque se pueden hacer tantas cosas con inteligencia artificial y eso es solo limitándonos a HubSpot, pero hay muchísimas herramientas externas para hacer muchísimas cosas. Yo puedo agarrar un video y traducirlo al portugués, que me haga los movimientos de la boca como si hablara en portugués y en cualquier otro idioma. O sea, las barreras de la distribución de contenido están reventándose, van a dejar de existir. Entonces, para mí lo más importante es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ocupo hacer? Entonces, si yo logro entender cuál es el objetivo de mi empresa, tengo muchísimo más fácil el cómo empujar hacia ese camino. Entonces, yo diría que como que eso es como lo que más agradezco, y posibilidades la inteligencia artificial están haciendo también. Estamos acostumbrándonos, estamos adoptándolo. Esto va, digamos, solo hay camino hacia el desarrollo en este sector. Hablando de eso, entonces el equipo de marketing y la estructura cambia. Sí. Pero esa transformación debe ser muy compleja. Es compleja, o sea, nosotros mismos en Interweb hemos tenido que reestructurar roles, ¿verdad? Habían roles, por ejemplo, como Project Manager, habían roles como solo destinados a creación de contenido, o sea, que todo lo que hacían era solamente escribir, y por supuesto que cambia, porque si antes, yo recuerdo en los inicios, nosotros dábamos 6 horas para hacer un blog post, digamos, y ahora con una calidad similar se puede hacer en minutos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cambia. Las empresas tienen que saber adoptar estas herramientas y saber enfocarlas en la productividad, pero en la calidad. O sea, yo sigo de necio diciendo, hay que entender cuál es el objetivo de la empresa y cómo yo, haciendo lo que hago, empujo hacia ahí. No, o sea, no vale la pena hacer mi blog post por separado, pero los equipos de marketing tienen que cambiar, tienen que digamos, yo diría que reducirse y enfocarse. O sea, son menos personas que entienden mejor lo que hay que hacer. Estamos hablando de productividad, entonces ya tenemos equipos más pequeños, más productivos, que pueden hacer muchísimo con pocas manos, ¿verdad? Obviamente aquí voy a hacer a un lado, lo voy a mencionar, pero voy a hacerlo a un lado, es el spam. O sea, ahora entonces también las personas que están acostumbradas a desarrollar spam, ahora no pueden hacer un spam por día, sino pueden hacer millones de spam por día, digamos. Y cuando digo spam, estoy tratando de englobar ahí email, blogs, de podcast, de todo, porque hay spam en todo. Pero vamos a apartar eso de un lado, pensando en que enfocándonos en calidad, pues vamos a tener mucha más productividad, vamos a poder destinar más tiempo en la calidad y menos tiempo en la producción, más tiempo en planificar bien, en entender muy bien al cliente, el buyer persona, todo eso, para poder atinar muy bien con eso de producción de contenido.
Ahora sí, productividad. Por otro lado, la escalabilidad. Las empresas pueden crecer mucho más, ¿sí? Con inteligencia artificial. Algo que usted quiera comentar sobre eso. Con respecto a la escalabilidad, podría decir que ahora se puede hacer mucho más que antes, pero usted, volviendo al tema del spam, o sea, uno siempre puede recibir un buen correo en cualquier momento, ¿verdad? Simplemente si la persona que se lo manda entiende cuáles son sus problemas y demás, no va a ser considerado como spam si llega en el momento oportuno, con la comunicación adecuada para un problema que usted tenga. Entonces yo creo que va de la mano con la escalabilidad. O sea, si se logra entender el objetivo del buyer persona, del ideal customer profile, del público objetivo, la inteligencia artificial es digamos, como un acelerador para escalar, porque puedo, digamos, generar mejores resultados en menos tiempo. Entonces, ahora, con respecto también a la escalabilidad de los equipos, definitivamente diría, si ocupan menos personas, entonces también para una empresa es más fácil escalar. Pero es como un reenfoque de cómo ha venido funcionando y cómo tiene que funcionar. De nuevo, yo sigo insistiendo, lo que veo más importante es que las personas de marketing entiendan lo que están haciendo, entiendan el objetivo, entiendan el contexto de la empresa, entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo, cuál es la meta principal, o sea, hacia dónde va mi empresa y cómo yo aporto a ir hacia esa dirección. Entonces, ya lo demás es tácticas, herramientas y adopción de esas herramientas. Hay gente que puede haber estado viendo el título de este podcast y dice, sí, inteligencia artificial. Es demasiada información de eso. Mucha gente hablando bullshit. Pero yo quisiera cambiar eso y que le demos consejos muy valiosos. Yo quisiera que usted le dé algunos consejos a las personas que digan, yo quiero implementar inteligencia artificial en los procesos de marketing de mi compañía. ¿Qué consejos? ¿Cómo empezar? ¿Cuál es ese primer paso? Okay. El primer mensaje es para los ejecutivos. O sea, no pasen un video de la inteligencia artificial y digan a su equipo, adóptenla, sino entiendan, de nuevo, cuál es el objetivo de su empresa, cómo que se involucren. Que se involucren, claro, que lideren, o sea, que entiendan cuál es el objetivo de su empresa, cómo una inteligencia artificial puede ayudar, y después sí, pásenla a las personas para que intenten adoptarla, pero también hagan un seguimiento proactivo, ¿verdad? Entiendan cuáles son los procesos en que una inteligencia artificial repercute, midan que esos procesos cambien utilizando la inteligencia artificial, hagan pruebas, ¿verdad? No simplemente ejecútenla, porque de nuevo, o sea, solamente para mejorar la parte SEO de un blog post, podría decir que hay, no sé, 15 herramientas. O sea, no se trata ni de eso, se trata de que la persona que elige una o recomienda una, entienda para qué se va a usar en su empresa. Y hablo aquí de los ejecutivos porque yo creo que el peso está ahí, o sea, en que lideren bien la adopción de estas herramientas para que al final de cuentas termine repercutiendo como debería, ¿verdad? No se trata de la herramienta, se trata de entender para qué o cómo la herramienta nos ayuda, diría yo. Ese es el principal consejo. Y también lo otro, pero es un consejo también para los directores generales de las empresas, y es lo que antes decía, que yo me siento agradecido. Hay una métrica que se llama North Star Metric, que es como en las startups, una métrica que la empresa persigue, la métrica más importante. Yo, a como lo veo, diría más bien que debería ser North Star Strategy. Es como una estrategia que la empresa persigue, que haya comunicación para que todo el mundo entienda cuál es esa estrategia. La estrategia tiene que tener objetivos, una meta, un desafío, fortalezas, debilidades, toda una estructura de pensamiento estratégico, un diagnóstico, una planificación, pero que haya una estrategia definida, que el equipo, y comunicada con las personas, que el equipo entienda, y después de ahí elegir una herramienta u otra es el menor de los problemas, porque sea una o sea la otra nos va a llevar hacia donde ocupamos. Entonces, de nuevo, involúcrense, entiendan las herramientas, pero aparte de eso, creen un framework estratégico y comuníquenlo. Porque también hay muchas personas, o sea, en las empresas hay muchas personas dándolo todo, siendo proactivas. Si una persona de verdad entiende cuál es la meta de su empresa, puede ver en TikTok una herramienta que pasó desapercibida por los directivos, ponerla en la mesa y que se convierta en la herramienta más potente que va a hacer los procesos de negocio más productivos, que va a hacer que los clientes se retengan, que va a hacer que las ventas, el ciclo de ventas se mejore, un montón de cosas que se pueden hacer. Pero de nuevo, la estrategia en la mesa y el liderazgo, el involucrarse en la mesa, diría que son como las cosas más importantes. ¿Usted cree que esté ocurriendo que algunas empresas estén implementando inteligencia artificial y que no tenga nada que ver con su estrategia?
Por supuesto, y lo digo por el número de herramientas que salen todos los días. De hecho, recuerdo que es como el 85% de las empresas en este año van a aumentar lo que están invirtiendo en inteligencia artificial, o sea, ya están invirtiendo. Y el 89% ven a la inteligencia artificial como uno de los principales gastos. Pero vea esos datos que son altos. Hemos visto también que no sé qué porcentaje, pero altísimo, no tienen una estrategia definida. Entonces, claro, y la gente va y utiliza una herramienta de inteligencia artificial y claro, y puede que les funcione y demás, pero no está pensado en, digamos, en ser escalable, en que sea como que la estrategia lleva a otras acciones de implementación, sino que la implementación ayuda a unos procesos específicos. ¿Entiende? Está desarticulado, por eso diría que lo ideal o lo mejor es pensar en la estrategia, porque sí, hay muchísimas empresas y de hecho diría que la mayoría están empezando como a experimentar, utilizando una, utilizando la otra, viendo a ver cómo eso llega a los procesos que ejecutan, ¿verdad? Pero hay una gran oportunidad, personalmente creo que hay una gran oportunidad en asesoría de inteligencia artificial, en ayudar a las empresas a de verdad implementar herramientas para un objetivo, no por implementar. Ahora ahí entra HubSpot, que ha estado integrando inteligencia artificial de forma transversal en todo el software. Otra cosa interesante con eso, yo creo que las empresas que tienen la papa en la mano, decimos, como que tienen como la parte de más, digamos, de ganar, son las que tienen conjuntos de datos. HubSpot es un all-in-one de crecimiento empresarial. Tiene datos de marketing, tiene datos de servicio al cliente, tiene datos de ventas, tiene datos de operación, tiene datos de datos, tiene datos de las industrias, tiene datos de todo. Ellos tienen como el mejor escenario para hacer las mejores, digamos, aplicación de inteligencia artificial. Entonces, si hablamos de proyectos de inteligencia artificial de HubSpot, también están los agentes. Imagínense tener un sitio web estructurado de tal manera con descargables en las diferentes etapas de marketing y un montón de cosas para que automáticamente con cierta interacción que un usuario haga, automáticamente se envíe un correo electrónico de parte de un vendedor prospectando, como, hola, veo que tienes este problema, tal y tal cosa, y lo único que hace el usuario final es responder ese email. Eso está a punto de pasar, digamos que es agentes de HubSpot entendiendo mejor que los vendedores la interacción web que tienen los usuarios. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Entonces, o sea, es tan potente lo que se puede hacer. Yo creo que para que eso se dé y se dé bien, digamos, lo más importante es que la infraestructura web, digamos, esté creado como un mapa que la inteligencia artificial pueda entender, ¿verdad? Y categorizado. Digamos. Yo lo veo así como si fuera una guerra y usted tiene una arma que es una arma, o sea, el arma mega super poderosa. Y si todos tienen esa arma, entonces, ¿quién gana? Me remito a lo que mencionaba al inicio. Quien sepa de qué se trata la guerra, ¿verdad? Quien sepa de qué se trata la estrategia de su empresa. Entonces no va en el arma. Diría que en gran medida va en el arma, y HubSpot para mí es una de las mejores armas por la cantidad de datos y conocimiento que tiene, pero más que en el arma, para mí, va en entender cómo pelear, entender la guerra, entender el contexto, entender no sé, todo lo necesario para ganar una guerra, no sé, la comunicación, hay muchísimas cosas que pasan desapercibidas, pero diría que es más importante eso que el arma en sí. Qué feo que estemos hablando de guerra. Vamos a rebobinar y vamos a hablar de esos dos principales retos que hablábamos, era productividad y escalabilidad para cerrar. Un consejo para cerrar este podcast que le ayude a las personas a entender cómo la inteligencia artificial me ayuda a escalar mejor y ser más productivo. Ok. Defina una estrategia, hágalo con metodología para definir una estrategia y después crea un plan de adopción de herramientas que esté sustentado en sus principales retos, sus principales procesos de negocio y en la reducción del tiempo, ¿verdad? Que esté enfocado en la productividad. Yo diría que esas dos cosas así muy resumidas es lo más importante, ¿verdad? Porque de repente hay demasiadas cosas por hacer, pero me remito a entender lo que hay que hacer, por qué hacerlo y asegurar que se haga, digamos, cumpliendo con la estrategia. Elías, muchísimas gracias por haber compartido esta información, este conocimiento con toda la audiencia que nos está viendo y está compartiendo nuestro podcast.
Espero volverlo a tener por aquí. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes y nos estamos hablando.